Muy buenas, nevera LG, en perfecto estado, no tiene mucho tiempo. La puerta pita continuamente, incluso estando perfectamente bien cerrada. He quitado el conector, le puedes probar a hacer aquí un puente, por si acaso está en el resto del cable la avería, pero en este caso no. En este caso he quitado el embellecedor de plástico y se ve claramente, a ver si lo puedo enseñar en el vídeo, cómo esta funda textil está rota por aquí e incluso se puede ver dentro que el cable está partido. Entonces el cable está partido aquí, siempre coge circuito abierto y siempre suena el pitido continuamente cada 30 segundos y no se calla. ¿Por qué ha pasado esto? Sencillamente porque este embellecedor pasa por aquí, perdón, que no lo estaba enseñando, este embellecedor que estaba aquí puesto sobre esta pieza, aquí dentro, pasa por aquí los cables dentro de la funda. Y el diseño, la verdad que no es muy bueno. Y al abrir la puerta, claro, esta parte se queda fija, la puerta se abre y se puede descolocar los cables con la funda y quedarse aquí, fuera de este hueco. Y al cerrar la puerta se pinza el cable entre el embellecedor y la puerta. Por tanto, se va dañando y al final lo que pasa es que se acaba por partir. Voy a abrir la funda y voy a intentar hacer un arreglo a ver si tengo éxito. Aquí tenemos el detalle, lo he abierto un poco con unas tijeritas, la funda. No ha sido yo el que ha partido los cables, estaban así ya. Y evidentemente esto pues ni hace contacto ni va a hacer contacto. Así que creo que voy a cortar por completo la funda. Voy a pelar los cables y me planteo si soldarlos o unirlos a mano, que seguramente sea suficiente. Ahí está. Vale. Pues al comprobar que no hay nada más allá, que el añadido este fastidiado, voy a juntar estos dos cables, a ver si se dejan un poco. Vale. Y ahora deberíamos tener 30 segundos sin pitido porque, teoría, bueno, aquí se han abierto, pues los vuelvo a cerrar. En teoría, la puerta la estaría detectando cerrada ahora, con estos dos cables juntos. Parece que no pita. Una solución podría ser juntar estos dos cables, pero nos quedaríamos sin sensor y la idea ahora mismo sería solucionarlo y que funcione el sensor de puerta abierta y que pite solamente cuando tiene que pitar. Y vamos a ver cómo unimos eso. Pues aquí estoy. Había pensado en poner unas cremas de estas, que si no te importa dejar el embellecedor quitado, la puedes poner perfectamente. Pero como yo sí tengo la intención de volver a ponerlo, a ver si me queda todo más o menos bien, pues voy a intentar soldar con un poco de estaño, un soldador aquí cutre que tengo en esta posición incómoda encima de la nevera, pero bueno, vamos a intentarlo. Vale. Vale. Pues apago el soldador por ahí. En principio los cables están en su sitio. Y ha llegado el momento de
Conector por aquí, conector por allá. Y vamos a esperar 30 segundos. A ver si el empalme está bien hecho. 7 minutos 32 segundos. A ver si se ve algo decente ahí. Una soldadura, otra soldadura. El momento en el que llegamos a 8 minutos de esta grabación, lo doy por bueno. Vale, pues parece que sí, así que voy a ver si tengo algo de cinta aislante por ahí. Pues no tengo cinta aislante. Es agosto, es de noche, me he puesto a hacer esto para que no me diera por culo por la noche, porque quedarse con esto pitando pues no es plan, así que voy a intentar poner un poco de celo temporalmente. Que de todas formas, aunque se quedara así, no pasaría nada, porque si hace contacto simplemente detecta que la puerta está cerrada y ya está. Y ya me quedaría poner los embellecedores. Como le pondré la cinta aislante, a ver si me pasa mañana, igual le dejo el de la esquina quitado, ya lo pondré. Si no estáis viendo este vídeo, pues supongo que no os ha pasado y eso que os lleváis. Si lo estáis viendo y no os ha pasado, mirad con el embellecedor que este esté bien puesto. Igual yo le pondría de hecho un celo o alguna sujeción, sujeción, no sé cómo se dice, para que no se salga el cable de este agujero. Porque vamos, es que yo lo tenía clarísimo. Porque cuando he ido a mirar esta zona estaba el cable por fuera y al cerrar estaba aprisionando claramente. Así que yo igual después cuando lo monte le pongo un celo para que no se salga y no vuelva a pasar. Igual haría eso aunque no me haya pasado, la verdad. Directamente. Vale, muy bien. Pues ya he conseguido cinta aislante. 2 días después. Pero ya como arreglé el cable, pues ya no pica, la nevera está en perfectas condiciones. Cinta aislante de la ferretería que estaba abierta, porque siendo agosto hay sitios que ni abren. Así que voy a volver a sacar esto con la herramienta esta cutre. Ahí está. Muy bien, pues voy a quitar el celo cutre que dejé puesto. Ahí está. Vale, le voy a dar una última vuelta, eso sí, por fuera, para que coja la funda, la cinta, y no se desajuste mucho. O sea, no se estire por un lado o por el otro. Y ya quedaría únicamente... ¡Ay, leche! Recoger esto por lo otro, aparto esto también que me moleste, y poner los embellecedores. Vale, pues el cable va por aquí dentro. Tengo una pestaña aquí para meter el cable por dentro. Luego se supone que sale por ahí arriba. Esta era la parte que estaba cortada porque se pillaba con esto. Ahí está, funciona.
Así que en principio la longitud la estoy poniendo más o menos igual a como estaba antes y tiene un poquito de juego por si necesito. Ahí está tapando el hueco para que no se salga y listo. Que hay también una canaladura, a ver si se ve, este es el embellecedor, pues el cable no tiene que ir por aquí abajo, el cable tiene que ir por aquí dentro, por aquí arriba también, porque como es muy delicado este cable, pues hay que tratarlo bien, y si lo metemos por aquí arriba es menos probable que se enganche, yo creo que está pensado para que vaya por allí, pero aún así, por lo que he visto por allí, es bastante habitual que a la gente le pase esto. Antes de meterlo, ahí está en su sitio, vale, parece, pero no sé si, vale, parece que sí. Vale, pues ya estaría colocado y así se queda la nevera ya en definitiva. Pues espero que haya servido y ya está. Chao.